Muy buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy continuamos con el curso de Derecho Animal Internacional. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nuria Menéndez de Llano, quien disertará el tema referido a hacia una justicia multiespecie. La doctora Nuria Méndez de Llano Rodríguez es abogada especializada en Derecho Animal y titular del bufet Menéndez de Llano Abogados en España. Cuenta con habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía en la Unión Europea y es diplomada por la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias. Actualmente es doctoranda en Filosofía Política y Estudios Críticos Animales por la Universidad de Valladolid. En el ámbito académico destaca como profesora de Derechos de los Animales en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo y es docente en el curso de Ecofeminismo en la Universidad de Valladolid. Su labor investigativa cuenta con más de 3 artículos académicos publicados y la coautoría de 2 libros sobre filosofía y ética animal. A nivel de incidencia política y pública, ha comparecido como experta ante el Congreso de los Diputados en España y ejerce como asesora parlamentaria en Derecho Animal, siendo una reconocida divulgadora y articulista habitual en el medio digital público.es. Estimado doctor, es un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias. Le hacemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Fabián, y a toda la organización de Biloyer por invitarme a dar esta charla, que espero que sea de interés para los compañeros y juristas que tengan a bien pues, seguirla, ¿no? Voy a compartir con vosotros una presentación, a ver si la encuentro. ¿Se ve bien? Sí, se logra ver su escritorio, doctora. Su escritorio. ¿Y la presentación no se ve? No, no, no. Se ve su escritorio que ha seleccionado la PPT Nussbaum. A ver, un segundito, voy a hacerlo otra vez. En principio yo ya la tengo como modo presentación, no sé por qué voy a salir de aquí. Dice que estoy compartiendo pantalla. No sé si alguien me puede decir en el chat si se ve Ah, bien no. o no. Sí, 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 sí se ve su pantalla, doctora, pero se ve su escritorio. La carpeta que dice Nuria Personal. Ah, No se ve el PPT. pues, un segundito, voy a cerrar aquí. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Compartir. Ahora, Ya, en este momento sí se visualiza, doctora. Sí, desde ah, contenido, sí se vale, visualiza. perfecto. Gracias. Bueno, pues como sabéis, bueno, pues os vamos a hablar en este caso bueno, de un movimiento que surge hace años de la mano de la filósofa Martha Nussbaum, que es la creadora de esta propuesta de teoría de justicia para los animales. Y en ella me voy a centrar, puesto que considero que es la teoría más desarrollada eh, para acercar a los animales como sujetos de derecho a una justicia que realmente pueda llamarse así, ¿no? Que no solo les considere unos objetos de protección, como en el mejor de los casos ocurre en algunos ordenamientos jurídicos, y que les reconozca pues, pues esa subjetividad jurídica que tanto ansiamos y que es en la práctica difícil de implementar. Y esta teoría pues, está bastante desarrollada y no solo en el ámbito teórico, conceptual, sino también bueno, pues con una serie de claves que nos da para su implementación y su puesta en práctica. Eh, a mí me gustaría que la cuestión que nos planteemos durante el seguimiento de la charla sea cómo imaginaríamos que sería nuestros ordenamientos jurídicos y nuestros tribunales de justicia si se tomaran en serio los derechos de los animales y se llegara o se lograra implementar esta teoría de la justicia para los animales que nos propone Marta Nussbaum, ¿no? Esa sería un poco la reflexión que quiero que nos acompañe durante pues, el resto de la charla. En concreto, voy a hacer este seguimiento de contenidos
Empezaremos con unos antecedentes, tanto bibliográficos de la figura de Martha Nussbaum como de su obra, de su bibliografía, y nos detendremos un poco en las claves de esta teoría de justicia para los animales, que es lo que bueno, nos concita hoy aquí, ¿no? A saber un poco, no con profundidad, evidentemente, porque sería requeriría mucho tiempo y no disponemos de ellos. La charla durará unos 35 o 40 minutos, dejando tiempo así para alguna cuestión que se pueda suscitar. Y seguiré, bueno, pues haciendo hincapié también en algunos conceptos que me gustaría que se prestase atención, no solo filosóficos o jurídicos, sino también que proceden de otras disciplinas de la ciencia, como son la sintiencia, la conciencia, la cognición animal, porque son clave en esta teoría, ¿no? Es sobre la que se va a sentar. Finalmente nos detendremos en una propuesta de un listado de derechos básicos que nos hace Nussbaum para los animales, y también haremos un breve recorrido por la recepción que ya se ha hecho en algunos ordenamientos bueno, de esta teoría, o del acercamiento a la implementación de una teoría de justicia para los animales, así como algunos casos eh, jurisprudenciales que resultan interesantes, ¿no? Y finalizaremos con unas conclusiones. Sobre la figura de Martha Nussbaum, bueno, pues es una eminente filósofa norteamericana, laureada y considerada pues un referente y una de las principales filósofas contemporáneas. Eh, Lleva mucho tiempo dedicada como académica, es catedrática de filosofía del derecho en la Universidad de Chicago, pero bueno, ha dado cursos y clase de derecho y de filosofía en multitud y en las principales universidades, eh, eh, bueno, pues principalmente anglosajonas, ¿no? Eh, Tiene numerosas, su obra es muy extensa y muy, como digo, laureada bueno, se considera un referente importante, y los temas que ha trabajado pues van desde la justicia social, la ética, la estética, los derechos humanos, en fin, es muy amplia, por si tenéis interés en conocerla. A mí, desde luego, hace muchos años que la sigo, porque siempre empezó hace ya pues, como veintitantos años a tratar el tema de los derechos de los animales, y que una figura de la entidad intelectual de Nussbaum se interesase por este tema, a mí me pareció, desde luego, bueno, es un aliado un referente que teníamos que seguir y conocer, ¿no? Y estudiar como juristas que queremos que se desarrolle los derechos de los animales. Em, Como digo, su obra, centrándonos ya en las aportaciones que ha hecho de derechos de los animales, pues se remonta ya, pues eso, a hace 22 años. Yo el primer libro del que tuve conocimiento de ella fue este que os presento, que es el de Animal Rights, debates recientes y nuevas direcciones, que editó junto a Cass Sunstein. Y en ella, pues en esta obra, que es una obra conjunta, pues ya se adjuntaban o se ponían en común debates jurídico-filosóficos en torno a la cuestión animal de grandes ya pensadores del momento, ¿no? Como eran, bueno, pues, o siguen siendo Peter Singer, Francione, eh, y la propia Nussbaum, en fin, se iban intercalando, bueno, pues una serie de aportaciones que ya iban a gestar este sustrato ético, eh, que va a dar lugar a este gran movimiento de defensa de los derechos de los animales, ¿no? Eh, Posteriormente, en 2007, se publica esta obra. Estas obras que os he puesto están en inglés, pero también están traducidas al español, y recomiendo sinceramente la lectura porque es muy enriquecedora, sobre todo para juristas, ¿no?
En esta segunda obra, Martha Nussbaum lo que hace es analizar las fronteras de la justicia, entendiendo por tales las grandes cuestiones que, según ella, se han quedado fuera de las teorías contractualistas, eh, entendiendo por tales aquellas que, del contrato social, ¿no? Eh, en las que dice que se han dejado fuera a grandes grupos, ¿no? de individuos y que por tanto deben ser incluidos. Estos grandes grupos, bueno, pues hace alusión a la discapacidad, a la nacionalidad, a los inmigrantes y a la pertenencia a otra especie. Entonces, en este tercer bloque es donde ya empieza a esbozar lo que posteriormente desarrollaría como la teoría de justicia para los animales, ¿no? Lo que va a hacer es desarrollar eh, el llamado enfoque de las capacidades que desarrolló junto al Premio Nobel de Economía eh, Amartya Sen, y lo que hace Nussbaum es aplicar este enfoque de las capacidades a los animales. Eso lo hará en esta obra, que es la que da nombre a esta teoría, que es Justicia por los Animales, una responsabilidad colectiva, y que además tiene, aparte del peso que tiene su trabajo, tiene también una gran implicación personal, porque desgraciadamente la hija de Martha Nussbaum, Rachel, que era una abogada de defensa de los derechos de los animales, falleció en 2019 a causa de una enfermedad. Y bueno, pues digamos que su compromiso también personal de hacerlo en nombre de su hija, pues eh, le dedica a ella también esta obra y a la defensa de las ballenas, que era lo que en concreto se dedicaba su hija. Eh, el llamado enfoque de las capacidades, que es, digamos, la gran aportación teórica de esta teoría de la justicia, nació para la justicia social entendida como, bueno, justicia social para los humanos. Y a grandes rasgos lo que viene a decir es que el Estado, como una obligación social, tiene que reconocer una serie de derechos sin los cuales no puede el individuo, en este caso los seres humanos, no pueden tener una vida digna, ¿no? Entonces, lejos, aunque se llame enfoque de las capacidades, lejos de ser una teoría capacitista que diga que tienes que tener determinadas capacidades, en vez de capacidades, más bien lo que quiere decir es el reconocimiento. Tiene que lucharse por el reconocimiento de que las personas o los animales, cuando hace aplicación de esta teoría hacia los animales, a ellos se les debe de reconocer una serie de derechos, un decálogo de derechos, sin los cuales, sin ese umbral mínimo de reconocimiento, no puede haber una vida digna. Evidentemente, el decálogo que se aplica en el enfoque de las capacidades para los seres humanos es más largo, son 10 derechos los que reconoce, y en el caso de los animales van a ser 6, que los veremos a continuación. Eh, ¿Qué aporta, o sea, de dónde bebe, ¿no?, la teoría de Nussbaum? Bueno, pues de las fuentes filosóficas tiene influencias de Aristóteles, de Kant, y hace una crítica o un, digamos, desarrollo crítico de la teoría de la justicia de Rawls. Porque cree que hay que trascender los límites tradicionales tanto del antropocentrismo como del utilitarismo y, como os comentaba, del contractualismo. Para ella, cada individuo, cada ser sintiente, tiene derecho a desarrollar una vida plenamente, es decir, a lo que ella llama florecer. Y para florecer se tiene que tener garantizados ese listado de derechos. Eh, el enfoque de las capacidades que trabajó con el Nobel de Economía, ya os lo comenté. Y luego la propuesta, pues un poco también os la apunté, que es garantizar ese umbral mínimo de oportunidades que llama capacidades esenciales y que se convertirá en un listado de derechos básicos que tienen que ser, ese es el camino para que deje de ser algo conceptual,
y se aplique de manera efectiva, esos derechos deben de ser reconocidos y hay que trabajar para ello en las leyes y en las constituciones para que puedan ser invocados a través de unos representantes, ¿no? Esa sería la figura de la representación jurídica, la clave también para poder ejercer o defender los intereses de los animales. ¿Qué listado de derechos nos propone Nussbaum para los animales? Bueno, pues el principal de todos es la vida, sin la cual, pues evidentemente, el individuo no existe. Sí que es cierto que se critica a esta teoría por parte del movimiento abolicionista, que no se opone a una explotación total de los animales, pero sí, bueno, de una manera bastante, digamos que desarrollada, ¿no? Sin llegar a ser abolicionista. También dice que hay que reconocer a los animales integridad física y salud, lo cual, bueno, pues sin duda tiene que tener su importancia a la hora de desarrollar leyes bueno, pues de protección animal o de bienestar animal también. Los animales dicen que tienen que tener un libre desarrollo de sus capacidades. Yo aquí también diría que es un poco de salud psicológica, ¿no? Deben de tener la posibilidad de tener unos comportamientos naturales, la importancia de tener capacidad de socializar, si es que esa especie es una especie social, de experimentar emociones, de tener posibilidad de juego, de manifestar pensamientos, o sea, por ejemplo, estar libre de temor para poder bueno, pues estar en un estado psicológico adecuado, libertad de movimiento, es decir, interacción con su entorno natural, y todos estos derechos o este decálogo se va a modular también en función de la especie. Cada especie tendrá unos derechos u otros, porque evidentemente las especies animales son muy numerosas y muy diferentes. No serán los mismos los mismos derechos o el mismo desarrollo el que pueda tener pues un león de la sabana africana que un pájaro de pues, un bosque de Noruega, por ejemplo, ¿no? Pero sí es importante como criterio para desarrollar y hacernos pensar también eh, que los derechos de los animales no pueden solo o estar basados en que no sufran o en que sufran poco, ¿no? Que eran las aportaciones que se hacían hasta el momento, sino que son más complejos y son más complejos a medida que, como veremos, la ciencia nos dice y nos reconoce las capacidades mentales del resto de animales que también son complejas. Por tanto, estos derechos no deben de ser explotados o esclavizados. Y la sexta, que a nosotros también es la que nos resulta también más interesante, es que deben de tener legitimación procesal a través de representantes y representación política también a través de unos tutores legales o representantes políticos, ¿no? Eh, ¿Qué hitos son importantes también para los animales según esta teoría de Nussbaum? Bueno, pues nos ofrece eh, unos conceptos interesantes, que son el concepto de agencia. eh, los animales dejan de ser objetos y se convierten en agentes. Eso quiere decir que tienen que tener la capacidad de poder tomar decisiones, decisiones no como las nuestras, no decisiones humanas, sino cada uno en su especie, pues si se deciden a ir por un lado o por el otro, deben de tener reconocido pues la libertad de movimiento para dirigirse hacia un lado o hacia el otro, deben de tener un entorno que no haya sido destruido por el ser humano, un territorio suficiente, en fin, deben de ser portadores de dignidad, es muy importante que se les otorgue dignidad, el concepto de dignidad a los animales, que es la capacidad, según Nussbaum, de florecer que tienen y que es diferente según la especie. Y los animales tienen valor inherente, tienen un valor individual per se, es decir, no tienen valor en función del interés humano que esté detrás, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que si al animal en concreto se le pone la etiqueta de plaga o de especie invasora
o cinegético, en fin, que el ser humano fabrica unas etiquetas que le pone a cada especie y este es el valor que tiene, ¿no? Y eso no debe ser así. Los animales per se son valiosos, tienen un valor inherente. Y luego, pues es básico que se reconozca la sintiencia de los animales, ¿no? Porque tienen unas capacidades que la ciencia ya no discute y que veremos a continuación cómo se ha ido desarrollando ese conocimiento científico. Bueno, el campo clave de investigación que nos arroja luz sobre la sintiencia y la conciencia animal es bueno, pues, este que os presento aquí y que, como veis, está interrelacionado multidisciplinarmente por el derecho, la ciencia veterinaria, la neurociencia, la psicología comparada, la filosofía, la biología eh, evolutiva y las ciencias del comportamiento. Todas ellas nos van a dar un aporte eh, que va a complementar y a enriquecer pues este campo de investigación. Eh, Dentro de este contexto, es interesante, si no habéis oído hablar, seguramente que sí, lo oiréis en otras clases, sobre la Declaración de Cambridge de la conciencia de los animales no humanos. Tuvo lugar en 2012 en la Universidad de Cambridge por numerosos y prestigiosos neurocientíficos. Y lo que vinieron a reconocer es que todos los vertebrados, así como otros tipos de animales, poseen los sustratos neurológicos necesarios para tener conciencia. Por lo tanto, los humanos no somos los únicos que tenemos conciencia. Y eso tiene que tener unas implicaciones filosóficas y también jurídicas, porque ya no nos sirve el tratarlos como objetos, ¿no? O como propiedad o como objetos de protección. Si tienen conciencia y si tienen unas complejidades y unas capacidades eh, profundas y muy parecidas a las nuestras, pues no podemos seguir con esos modelos o estos ordenamientos jurídicos que los tratan o los siguen tratando como meros objetos, ¿no? También en el 2024 hubo una declaración científica interesante para este campo, que fue la Declaración de Nueva York, y que no solo refuerza la de Cambridge, reiterando que todos los animales vertebrados tienen esos sustratos neurológicos que conformarían la conciencia, sino que incluso también muchos invertebrados, que es algo que todavía cuesta imaginar, ¿no? Insectos, moluscos, crustáceos, en fin, que estamos ante un mundo vasto de seres y de criaturas sintientes, complejas, con unas mentes que quizá no alcanzamos a entender su complejidad y su profundidad, y la ciencia ya nos está reconociendo esta situación y ahora bueno, pues, tenemos que darle las implicaciones jurídicas y éticas que deben surgir de este conocimiento científico, ¿no? Una manera de recepcionar esta situación, ¿no? Estos nuevos estatutos jurídicos que se tienen que reconocer a los animales y que va a ser clave para aplicar esta teoría de justicia en nuestros ordenamientos es lo que llamamos la descosificación de los animales. En concreto, en Europa ha habido bueno, pues unas reformas de los códigos civiles y ha habido dos grandes grupos de reforma en este sentido, de descosificación. La primera de ellas, que es la llevada a cabo por Austria, Alemania, Polonia, Suiza y el Código Civil Foral catalán, eh, nos vienen a decir que los animales no son cosas, pero no nos dicen qué son, ¿vale? En este primer grupo, pues, bueno, tienen la importancia de que son, pues, en los años 80 y 90 y principios de los 2000. En el segundo grupo, que ya es más cercano en el tiempo, lo que hace es que los animales dejan de ser cosas, se descosifican legalmente, pero el legislador ya nos dice lo que son y nos reconoce la sintiencia animal, nos dice que son seres vivos, con capacidad de sentir, seres sintientes, en fin. Y aquí, bueno, pues está Francia, Portugal, Bélgica o España.
¿Qué pasa con las constituciones? Que también es la pieza clave para reconocer derechos no solo a través del legislador ordinario, sino, bueno, si queremos aspirar a una protección mayor, ¿no? Como norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico para los países que tenemos constituciones escritas. Bueno, pues aquí hay dos modelos de protección, digamos. Hay el modelo directo, que son los que protegen directamente a los animales, aunque siempre unidos al medio ambiente, porque claro, ¿cómo podemos hablar de medio ambiente desprovisto de sus criaturas, ¿no? De los seres vivos que la conforman? Hay evidentemente una complementación entre medio ambiente y los animales, ¿no? Pero bueno, estos modelos directos pues nos hablan de, por ejemplo, Suiza, introducen unos mandatos de protección al Estado, de protección de la vida, de la dignidad de los animales, Alemania del medio ambiente y de la vida de los animales, Luxemburgo, protección de la vida y bienestar de los animales, Austria, protección de la vida y bienestar de los animales, y Bélgica garantiza la protección y el bienestar de los animales como seres sintientes, que es quizá pues, la más desarrollada, ¿no? En este sentido ya reconoce la sintiencia también en la Constitución. En España, nuestra Constitución, que es de los años 70, pues sigue un modelo indirecto que es un principio rector de la política social y económica, que es un mandato general de protección del medio ambiente y que, como digo, pues tiene que estar, no se puede proteger el medio ambiente si no protegemos a los animales que forman parte de él, ¿no? Eh, en el derecho español, perdón, que se me ha escapado. En el derecho español también tenemos otras aportaciones importantes que son más o menos recientes y que nos van diciendo, bueno, pues cómo va evolucionando este desarrollo del estatuto jurídico del animal y se va eh, complementando, ¿no? En 2021 tuvimos una gran reforma de la legislación civil que vino a desterrar ya por fin el estatuto del animal como cosa, ¿no? Como bien mueble, y viene a establecer un estatuto nuevo del animal como ser vivo con capacidad de sentir, con muchísimas derivadas y con importantes bueno, pues, principios que van a servir para informar y aplicables a todo el ordenamiento. Esta ley reforma tanto el Código Civil como la ley de enjuiciamiento civil como la ley hipotecaria, haciendo a los animales inembargables, algo que es importante, ¿no? Eh, Luego, en 2022, no tiene que ver directamente con los animales, pero indirectamente sí es interesante porque, bueno, se hizo una ley de personalidad jurídica para una laguna del Mar Menor, que como imaginaréis, bueno, pues es un hábitat natural en el que viven pues miles de animales, ¿no? Y es el primer precedente español que tenemos de personalidad jurídica para un ente natural no humano. Y bueno, pues es interesante mencionarlo también. En 2023 tuvimos la primera ley estatal de protección animal que se llama de protección de los derechos de los animales y bienestar animal. Teníamos ya, España se divide en 17 comunidades autónomas, que son como pequeños microestados, y teníamos una por cada una de estas 17 comunidades autónomas. Pero nos faltaba una, digamos, de ámbito estatal, eh, digamos, federal, que nos pusiera un poco de un nexo común entre ellos, con los principios generales, etcétera, y nace con esta ley. Sin embargo, es una ley que excluye, para salvar a la maldita tauromaquia, pues excluye pues, explotación, animales de explotación, animales destinados a la caza, e incluso con muchísima polémica han conseguido excluir a los perros destinados a la caza, con lo cual es algo realmente totalmente incoherente, ¿no? Por otro lado,
así como se han dado pasos y algunos pequeños retrocesos en la reforma, en la última reforma del Código Penal, en el ámbito de la protección de los animales, pues se consiguió que pasásemos de una protección del animal que era exclusivamente para bienes, para animales domésticos o domesticados, a que se protejan penalmente a todos los animales vertebrados. Esto es bastante importante, porque, por ejemplo, eh, si había un acto de maltrato hacia un animal salvaje, pues caía fuera del ámbito de la aplicación del derecho penal, porque tenía que ser un animal doméstico o domesticado, por tanto, pues o sea, se pueden dar casos de fuera de la caza, ¿no? Que se han viralizado en nuestro país. Por ejemplo, pues, recuerdo a un individuo que se grabó a sí mismo sacando de una madriguera a unos zorritos y estampándolos contra el suelo, ¿no? Como un acto de pura maldad y crueldad. Bueno, pues con esta nueva aplicación del Código Penal, pues se le podría condenar por un delito de maltrato. De la otra manera, pues solo estaban los animales domésticos, como digo. Eh, ¿Qué principios generales se reconocen con este nuevo estatuto jurídico del animal? Bueno, pues el principal, reconocimiento legal de la sintiencia animal a todos los animales, la aplicación preferente del derecho animal y la supletoriedad del régimen patrimonial. eh, por tanto, hay en los textos que os he comentado, hay remisiones normativas al derecho especial, que es el derecho animal, y siempre tendrá aplicación preferente. Y luego hay un mandato claro al legislador, del legislador bueno, pues a los tribunales de proteger el interés y el bienestar de los animales. Por ejemplo, en el caso de las separaciones, pues es interesante pues, que a la hora de repartir, pues eso, los bienes, las visitas de los menores, etcétera, pues hay un mandato a que también se tengan en cuenta el interés y el bienestar de los animales y se conceden, bueno, pues custodias compartidas, tenencias compartidas, etcétera. Eh, ¿Qué casuística, bueno, pues ha ido también cogiendo vuelo en los últimos años y podemos comentarlos, ¿no? Por ser interesantes. Bueno, pues conoceréis o habréis oído seguro el caso de la orangutana Sandra en Argentina, que fue considerado sujeto no humano titular de derechos. El caso de la chimpancé también argentina en 2016, Celia, que se le denominó persona no humana. Y también en Nueva York hubo casos de dos chimpancés, de Tommy y Kiko, y una elefanta, Happy, que estaba en el zoo del Bronx, creo, que se presentaron habeas corpus también, que fueron denegados, pero bueno, se les reconoció como un continuum de seres vivos, en fin, se van haciendo pequeños avances jurisprudenciales también. Eh, También el caso del oso, pongo soso, pero es oso, Chucho, en Colombia, a quien bueno, pues, la Corte Suprema reconoció como seres sintientes y sujetos de derecho, y luego la Corte Constitucional revocó en 2020 la sentencia anterior, ¿no? Bueno, pues son casos que hay más, seguro, y seguirá habiendo, que nos van dando un poco, bueno, pues el enfoque de desarrollo de las subjetividad, ¿no? De ir hacia una justicia multiespecie. Finalizo ya con unas conclusiones que me parecen interesantes, que es que nos quedemos con que la teoría de la justicia para los animales de Nussbaum es revolucionaria porque supone un cambio de paradigma, tanto moral como jurídico, al considerar a los animales como sujetos de derecho. Eh, la justicia para los animales la concibe como una exigencia eh,
para el Estado es un deber que tenemos, una responsabilidad colectiva, como ella lo llama, ¿no? Que tiene que ser urgente y transformadora y, por tanto, va a tener como consecuencia la exigencia de cambios éticos, legales y sociales a nivel global. Y una frase que creo que es con la que nos podemos quedar para entender la profundidad, ¿no?, que tiene esta teoría, que es que a los demás animales no les debemos compasión, sino justicia, que es lo que realmente nos otorga pues, protección y un estatus en el mundo que merece la pena pues, de consideración legal plena, ¿no? Y por mi parte, bueno, pues esta es la presentación que he querido haceros de esta teoría de la justicia de Martha Nussbaum y quedo, bueno, pues a expensas de si me queréis comentar o plantear alguna pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, estimada doctora, por desarrollar la ponencia de forma tan bien explicada. De parte del equipo, bueno, a los participantes que deseen oral o también pueden, a través del chat, pueden oralizar su intervención. Bueno, doctora, el equipo está muy agradecido con la ponencia que ha desarrollado. También le expresamos los saludos de parte de Irina Aguilar, de Emperatriz, de Claudia, de Samir, quienes le extienden la gratitud por la clase. La verdad que ha sido bastante interesante, sobre todo porque estos temas son muy novedosos y que al menos en nivel legislación en Perú estamos bastante lejos de la realidad de Europa, ¿no? Y es muy importante conocer ello porque nos permite, digamos, hacer derecho comparado y también proponer reforma legislativa en nuestro país. Carolina, si deseas puedes realizar tu pregunta de manera escrita o también puedes levantar la mano y nosotros te activamos el audio. Sí. Pues sí, mientras eh, Carolina escribe la ajá. pregunta, efectivamente me parece que es interesante a nivel global, ¿no? Porque al final estas reformas las vamos a tener que ir haciendo entre todos los países si queremos avanzar y implementar pues una teoría de justicia sólida y que realmente considere a los otros animales como sujetos de derecho, ¿no? Por tanto, todos somos un espejo en el que mirarnos. Desde Europa también miramos a la jurisprudencia americana, ¿no?, que como hemos visto es pionera. Y también, bueno, pues se han ido y me consta que se están haciendo reformas muy importantes en otros países. También, bueno, miramos siempre a los países anglosajones porque, bueno, son pioneros sobre todo conceptualmente, ¿no?, en teorizar y tal, pero también es importante la aplicación, ¿no? Porque de poco nos sirve tanta teoría si luego pues, no conseguimos un desarrollo legislativo, una aplicación práctica, etcétera. Entonces, eso es importante también que, bueno, pues como países miremos también por poner un granito de arena en el desarrollo del derecho animal, ¿no?, en nuestros ordenamientos. Así es, doctora. Bueno, esperamos la participación de parte de Carolina. También le exhortamos bueno, ahí tenemos la intervención por parte, nos dice que en Venezuela tienen varios instrumentos donde declaramos los animales como seres sintientes. ¿Mm? Estimado José, te activamos el micrófono para que puedas hacer uso de la palabra.
Sí, buenas tardes acá en Perú, doctora. Buenas noches allá también, Buenas creo. tardes. Eh, Mi pregunta es, si bien es cierto acá en el Perú, en nuestro Código Civil, no tenemos ningún artículo que precise el derecho a los animales, como se están declarados las personas que son sujetos de derecho, ¿qué nos faltaría, doctora, para poder incluir en esto en nuestra nación peruana, por favor? Pues sí, un poco yo pondría el ejemplo que más conozco es bueno, pues la reforma que ha habido del Código Civil español y pues yo también trabajé como propulsora de esa reforma. eh, y yo diría que lo importante es que se descosifique a los animales modificando los artículos que les declaran cosas, ¿no? Los animales son considerados bienes muebles o aparecen en la parte de derecho patrimonial, que se les descosifique de esos títulos o de esas partes del Código Civil y se cree uno nuevo que sea el estatuto jurídico del animal y tenga un reconocimiento de la sintiencia animal. Luego se puede desarrollar más o menos. En nuestro caso se desarrolló bastante, con bastante profundidad, algunos artículos, el 333 creo que es, pero lo importante es eso, que se les denomine eh, seres sintientes para despatrimonizarlos, ¿no? En ese caso, y que se diga, bueno, pues qué principios deben de regir, que hay una prioridad, una preferencia del derecho animal, que se hagan remisiones normativas desde el propio Código Civil al derecho que va a ser ley especial frente bueno, pues al derecho general y a su vez que se desarrolle ese derecho animal, esa ley especial, a través de otro tipo de normas que pueden ser de derecho administrativo, de derecho penal o también, ¿por qué no?, también de derecho civil. O sea, puede hacerse de distintas maneras, pero lo importante es que se descosifique. Ese es mi consejo. Creo que tenemos la pregunta de Carolina. Sí, así Eh, es, doctora, ahí en el chat. ¿Cómo se maneja en España la prioridad entre derecho animal y el que protege los intereses humanos? Por ejemplo, los lobos en Asturias, la tauromaquia. Pues sí, efectivamente, el hecho de que no haya un decálogo como nos proponía Nussbaum, ¿no? Un decálogo de derechos básicos reconocidos como tales en nuestro ordenamiento, que no hay un decálogo de derechos básicos, y nuestra Constitución no reconoce tampoco ese mandato directo de protección a los animales, pues hace que estemos al albur de el contenido que el legislador le dé o le quiera dar eh, a los derechos de los animales que están sin desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos con determinadas normas que, en primer lugar, quitan de su objeto de aplicación a, a los toros, por lo tanto, siguen siendo legales o, como ha sucedido hace bien poco, una ley bueno, pues de aprovechamiento alimentario, pues se utilizó como subterfugio para quitar a la protección que tenían los lobos en España, ¿no? Y poder matarlos con cupos. Bueno, pues esto es el riesgo que tiene el que dejemos en manos del legislador ordinario el desarrollo de los derechos de los animales, que en primer lugar van a hacer esta excepción de la excepción de la excepción y van a seguir permitiendo estas aberraciones. Y en segundo lugar, que va a ser cambiante, porque va a estar siempre en función de las mayorías parlamentarias. Por tanto, algo que se pueda eh, desarrollar positivamente como un avance, puede haber un retroceso cada vez que haya una mayoría, bueno, pues que sea contraria a avanzar en el tema de derechos de los animales. Por tanto, es importante siempre eh, establecer
descosificación de los animales, el desarrollar el decálogo de derechos básicos de los animales y también, por supuesto, la constitucionalización del mandato de protección de los animales. Yo creo que eso es básico para ello. Eh, y no sé si hay más preguntas. Sí, que si el primer paso es la descosificación, sin duda ninguna. O sea, sin ese primer paso eh, se darán pasos en falso, porque seguirán siendo objetos de propiedad, objetos de protección. ¿Qué pasa si son objetos de protección? Pues que no va a haber un bien jurídico, el bien jurídico protegido nunca va a ser el animal en sí, sino será pues la crueldad, que no sufran las personas cuando se maltrata al animal, en fin, el medio ambiente, en fin. Tenemos que conseguir la subjetividad jurídica de los animales, que sean ellos los que protejamos, ¿no? Cada animal tenga su objeto su ámbito de protección. Por tanto, si son cosas, no podremos seguir desarrollando el derecho animal de manera sólida. Dice Carolina que Holanda es de facto muy importante en cuanto al tema de abandono, porque efectivamente los medios de comunicación han recogido que ya no tienen prácticamente casos de abandono, ¿no? Eso está ligado también a otra arista que tiene que tenerse en consideración, que es las políticas públicas. Estamos hablando siempre de derecho y tal, pero si no hay políticas públicas, por tanto, compromiso público, financiación, recursos a poner en práctica todas estas cuestiones, pues seguimos, aunque se queden maravillosos en nuestros ordenamientos, si no hay programas para ejecutarlos y se pone los medios y personas y recursos, va a ser muy complicado que avancemos, ¿no? Entonces, hay que ir por pasos, evidentemente, pero a la vez que hay un desarrollo legislativo, tenemos que exigir un desarrollo político, que básicamente se va a desarrollar en compromisos y en dedicar recursos públicos, ¿no? Y eso encuentra siempre pues, unas tensiones, porque hay mucha gente que no entiende que se destinen recursos públicos a la protección de los animales cuando, bueno, pues tenemos, en todos los países tenemos necesidades para las personas también. Pero tenemos que pensar que todos los seres vivos necesitamos desarrollar nuestra propia protección. Si solo avanzamos y protegemos a los seres humanos, vemos que el camino, desde luego, va en mala dirección. Vamos hacia nuestra propia destrucción, ¿no? Tenemos que ser capaces de proteger territorios, hábitats, otras especies, darles el lugar que merecen. Si no, pues evidentemente nos estamos haciendo una trampa a nosotros mismos como seres humanos y estamos llevándonos a la extinción, ¿no? Porque solo priorizamos pues intereses humanos que al final, dentro de los intereses humanos, siempre está el económico que afecta a unas élites por encima del resto de la población y de los individuos vulnerables. Por tanto, eh, hay que conseguir eh, que se proteja también a otros seres y a sus territorios, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Si no conseguimos que se respeten los territorios, no tiene sentido ni la propia existencia humana, ¿no? Porque no es habitable nuestro planeta sin esos territorios que se puedan proteger, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa. El tema de Holanda, la verdad es que no lo conozco así en profundidad. No puedo, no puedo deciros más
que lo que seguramente sabéis, que habéis visto en redes sociales o en la prensa, porque no, tampoco conozco el derecho holandés, no es un ejemplo que pueda explicaros más. Muy bien, doctora, Hay un- muchísimas gracias por responder las preguntas de los participantes de forma muy amable y también muy explicativa. De parte de todo el equipo de Biloyer y de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Sullana y aquí de Perú, le queremos extender nuestra gratitud por acompañarnos en esta clase y por compartir todos los conocimientos en la materia de derecho animal. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, a Fabián, en nombre de todo el equipo y a todos los asistentes y a vosotras. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya sido de interés y que sigáis trabajando por los animales en la medida de vuestras ocupaciones jurídicas. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.